Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Hoy en esta noche damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la bendición de la vida y por todo lo que Dios nos ha permitido vivir. Gracias como siempre, ¿verdad? De decir, este día da gracias, claro, es lo primero que tenemos que dar gracias en la mañana, ¿verdad? Si usted se levanta y no da gracias por ese día, pues va a tener un día pesado, un día lleno de problemas, ¿verdad? No de pruebas, sino de problemas. Y cuando tenemos un agradecimiento en el corazón, es una vida llena de pruebas, ¿verdad? Que las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente. Y bueno, gracias a Dios por este hermoso día y que nos permite transmitir en este día. Agradecidos también por el día de ayer, una actividad que tuvimos en la parte de afuera. Mucha bendición que tuvimos. Y bueno, fue de tremendo gozo y bendición para todos nosotros. Y gracias también a los que nos acompañaron. Y damos la bienvenida también a los hermanos que nos oyen allá en San Luis Potosí, radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a tocar la continuación de lo que vimos la semana pasada, de la glosolalia. Acuérdense que debe estar todo en la Biblia, porque de repente nos enojamos, que porque así no pienso, que porque mi pastor, el sacerdote, no dijo, no. Olvídese de eso, olvídese de su mente. Dios le dio una inteligencia, le dio el cerebro, ¿verdad?, para que piense. Es una belleza pensar, ¿verdad?, estar analizando, escudriñando la palabra del Señor. Esto es individual, no se va a salvar porque su pastor sea muy estudioso o sea perezoso, ¿verdad? Usted va a dar cuenta por sus propios actos. Así que lo que diga el hermano o el sacerdote o quien esté dando los estudios o las predicaciones o el sermón, bueno, él va a dar cuenta por lo que hable o por lo que no quiera hablar, por lo que no quiera reconocer también o cambiar. Pero usted también va a dar cuentas por lo que no quiere leer o no quiere esforzarse. Así que esto es de todos, no es nomás del predicador o de los que están al frente de una obra, es su responsabilidad. Y cuando ve algo que no está de acuerdo a lo que le han enseñado, pero lo ve en la Biblia, bueno, acéptelo. ¿Verdad? Hace años fui a un lugar a predicar y antes de pasar a predicar alguien llegó y me abordó y me dijo que había dicho yo cosas, ¿verdad?, que no eran ciertas. Y se me hizo raro, yo no lo conocía a ese hermano y no, pues no era verdad. Entonces cuando empezó a decir, le dije, bueno, que su pastor había dicho otra cosa diferente. Yo no había tocado ese tema, pero él pensó, no sé qué pensaría él, ¿verdad?, pero pensó que lo dije, yo no sé cuál sería su idea. Y le dije, bueno, lo que dijo su pastor, le dije, ¿qué dice la Biblia? Oh, pues dice esto la Biblia. Bueno, tiene ahí dos opciones, hágale caso a su pastor o hágale caso a la Biblia, ¿verdad? No, conmigo no tiene por qué pelear, eso sí, no me presto a eso. Así que si no le gustó, ¿verdad?, que no dije yo nada de eso, pero él se lo imaginó, pero en fin, él lo entendió así. Pero si él leyó la Biblia y decía contrario a lo que su pastor le había enseñado, bueno, ya es una opción, dos opciones, o hace caso al hombre o hace caso a Dios, ¿verdad? Así de fácil es esto, no hay nada que batallar uno como predicador o como enseñador, para nada, enseña la verdad. Y quizás estamos equivocados en muchas cosas, pero si usted viene amablemente y platicamos, sentamos, tomamos hasta una taza de té, de café, lo que usted guste, ¿verdad?, y discutimos los puntos, porque esto no es para matarnos ni perder la amistad, es para estudiarlo y siempre debe tener la Biblia la razón. Así de fácil es este cristianismo. Bien, vamos a orar antes de pasar a la palabra del Señor. Y también aquellos que primera vez nos sintonizan, bienvenido. Tenga lista su Biblia, también con qué escribir, pero recuerde, un cuaderno exclusivamente o libreta para los estudios, sermones o predicaciones. Y también, ¿verdad?, con qué escribir, desde luego, pluma o lápiz, como se sienta mejor. Pero apunte las citas cuando terminemos el estudio, una hora, usted sigue estudiando, porque esto no es lo que ya lo oí y ya así estuvo. No me crea a mí, siga usted meditando en la palabra del Señor. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde le damos gracias por la bendición que nos da de nuevo de estar aquí transmitiendo, Señor. Por todo lo que hemos recibido, gracias, Señor, y también, Señor, por las pruebas, gracias, Padre. Ahora, Señor, nos disponemos a leer su palabra y le pedimos que sea usted el que nos vaya instruyendo. Queremos aprender el día de hoy en su palabra, Padre. Y sabemos que hay cosas que a veces no alcanzamos a entender, porque hemos sido enseñados de alguna forma, Señor, muy diferente a su palabra. Por eso le pedimos que nos abra el corazón para poder, Señor, abrir a su palabra, Señor. No las ideas del hombre, ni tampoco la mayoría, sino que es su palabra lo que nos interesa a nosotros, Señor. Ahora le pedimos también por los que van comenzando, para que también les ayude, Señor, a que puedan entender estos temas y que vayan, Señor, naciendo con una escritura sana, una escritura o una doctrina sana, Señor, para que no vayan a estar confundidos, para que sea su Espíritu Santo el que les ayude también, Padre. Señor, le pido también que use mis labios para poder, Señor, usar su palabra y exponerla, que no sean mis ideas, sino que sea su palabra la que nos guíe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir al tema. El tema de hoy es ¿qué es la llenura del Espíritu? Hace una semana vimos lo que es la glosolalia, el hablar en lenguas, ya sea lenguas humanas o lenguas angelicales, pero vamos a hablar acerca de lo que es, qué es la llenura del Espíritu, que muchos la confunden, y vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Hechos capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Hechos 1, 4. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice él, oíste de mí. 5. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. 6. Así que cuando estuvieron reunidos, le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? 7. Y él respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Y en el 8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, hemos visto esta escritura también la semana pasada y vamos a ahondar un poco más. Vimos, ¿verdad?, claramente el orden de las lenguas y del profeta, ¿verdad?, que no es de que lo tomó el Espíritu y no supo qué dijo. No, el hermano tiene control sobre el Espíritu, eso dice la Biblia, ¿verdad? Es muy claro entenderlo, no hay ningún misterio ni que un secreto ahí oculto, no. La Escritura está para todos nosotros, fácil de entender, así que no hay ningún misterio ahí ni tampoco un truco ahí para entender una cosa diferente. Ahora, estamos viendo aquí, ¿verdad?, la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que cuando venga, dice el versículo 8, mas recibiréis poder cuando venga, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está la clave, ¿verdad? Me seréis testigos en todo mundo, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ahí está diciendo, ¿verdad? No dice van a hablar nueva lengua, ni tampoco algo que se refiera a nada más exclusivamente a las lenguas como hoy en día se predica. Y eso hay que tener mucho cuidado porque el Espíritu Santo tiene una función dentro del creyente y también, ¿verdad?, para el que no es creyente. No me pierda el libro de los Hechos, póngale ahí un lápiz o un papelito, manténgalo ahí y acompáñenme ahora a Juan capítulo 14, versículo 16, a su lado izquierdo, la siguiente carta al lado izquierdo. Juan 14, versículo 16 al 18. Juan 14, versículo 16 hasta el versículo 18. Juan 14, versículo 16 dice en el nombre de Jesús, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Perdón, 16. Versículo 16, y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador para que more con vosotros por siempre. 17, es a saber, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, porque mora con vosotros y será en vosotros. Y en el 18, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Bien, ahora estamos viendo, ¿verdad?, la escritura que ya hemos tocado anteriormente, que el Espíritu de verdad va a venir, va a habitar dentro de la persona, ¿verdad? Dice que el mundo no lo puede recibir, pero usted lo conoce, está con ustedes, pero será en vosotros. Entonces ahí está bien claro, que ya lo hemos visto este tema, ¿verdad?, que el Espíritu va a habitar dentro de la persona. No es que cuando nacemos tenemos el Espíritu Santo y somos cristianos, no es, eso no existe en la Biblia. Se tiene que aceptar al Señor y al aceptar al Señor se acepta el Espíritu de verdad y es ahí donde viene, ¿verdad?, la promesa del Padre. Pero hasta ahí, ¿verdad?, no había el Espíritu Santo, no sabían qué era, sino el cumplimiento está hasta el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahora vamos a ver aquí el versículo 26, qué es lo que va a pasar cuando venga el Espíritu Santo. 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ahí está aclarando que el Consolador es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Note aquí, dice, los enseñará, óigalo bien,
todas las cosas. No algunas, no la mayoría, casi todas, no, todas. Y luego también dice, os recordará todas las cosas, no casi todas, o casi todas, no, todas las cosas. Esto es muy importante, hermanos, porque la función del Espíritu Santo dentro del creyente, cuando acepta al Señor, ¿verdad?, le va a enseñar también, pero no le va a enseñar nuevas doctrinas como hoy en día tienen las nuevas revelaciones. Cosas raras hoy en día vemos de los supuestos profetas o supuestos apóstoles o pseudo pastores, donde tienen nuevas revelaciones y muchas de ellas son antibíblicas. No, esto le va a enseñar todas las cosas que Cristo ya ha enseñado. Le va a recordar lo que el Señor ha enseñado. Esto dice la palabra de Dios. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, muy importante esto. La función del Espíritu Santo es recordarnos lo que el Señor ha dicho y lo que ha enseñado acá, ¿verdad? Entonces, cuando hay nuevas revelaciones, cuidado con eso, hermanos, ¿verdad? Porque, es que Dios me reveló, que Dios me enseñó, que Dios me mostró. Cuidado con ese lenguaje, parece cristiano, pero no es cristiano. Uno tiene que decir, el Señor dice así porque su palabra está escrita y escrito está, y eso se va a cumplir porque el Señor lo ha mandado. Vamos más adelante. Acompáñenme ahora a Mateo, capítulo 10, apúntele por favor. Mateo, capítulo 10, versículo 17 al 20, al lado izquierdo, 3 cartas al lado izquierdo. Mateo 10, versículo 17 al 20. Mateo 10, versículo 17 al versículo 20. Mateo 10 y versículo 17 dice en el nombre de Jesús: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. 18. Y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio contra ellos y los gentiles. 19. Mas cuando os entregaren, no os acongojéis cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habléis. 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, dice, no se preocupe por lo que van a decir, por lo que van a responder. El Espíritu de mi Padre, Él les va a enseñar todo, les va a decir que van a hablar, porque va a hablar a través de ustedes. Por eso es muy importante, mi hermano, usted que está escuchando, leer la palabra de Dios. Es muy importante todos los días leer la Biblia. Así como almuerza o come, así también debe de usted de leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo va a usar de lo que usted está guardando en su corazón. Pero imagínese que no lee la Biblia, que porque no le entiende, el pretexto de muchos perezosos espirituales es de que no le entiende. Es un pretexto. No, todos tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Yo como muchas cosas, ¿verdad?, que me gustan a mi paladar. Yo no entiendo qué tiene ahí, ni qué ingredientes tienen, y realmente muchos de ellos no sé si son sanos o muy limpios, pero sin embargo, ¿verdad?, me lo como. Ahora, aquí lo mismo, ¿verdad? Yo no sé si en ese momento lo que estoy leyendo lo entiendo o no lo entienda, pero más adelante lo voy a entender, o quizá va a ser para darle mensaje a otra persona, eso que yo no entendí para mí, pero otro sí lo va a entender. Eso me ha pasado a mí, y ha pasado que otras hermanas, yo tenía una duda o una pregunta al Señor, ellos me contestan a través de una escritura o algo que Dios les enseñó en la Biblia, me lo dicen y ahí está mi contestación. Por eso tenemos que leer la Biblia, hermanos. Todos tenemos que leer la Biblia, porque el Espíritu Santo le va a recordar las palabras. Recordemos lo que vimos en Juan 14. Juan 14 dice también que cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad?, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas las cosas, ¿verdad?, de lo que había enseñado. Así que si usted no lee la Biblia, como usted no caminó con el Señor ahí en Galilea, ni tampoco anduvo ahí en Judea, ni en ningún lugar de esos, bueno, usted lo que va a tener que hacer, al igual que yo, leer todos los días la santa palabra de Dios. ¿Verdad? No creo que usted va a leer para entender todo, porque a veces no entendemos nada de lo que leemos, pero lo leemos y mañana o al rato, ahí es donde viene la meditación de la palabra de Dios. Quizá la leo una mañana, no entendí el mensaje, pero me voy en el trabajo, estoy platicando, ¿verdad?, con los compañeros, de repente empiezo a acordarme de la escritura, estoy solo por ahí, ¿verdad? Entonces llega esa cita a mi mente, me recuerda algo, y ahí es donde Dios empieza a hablar, ¿verdad? Por eso que hay que leer la Biblia antes de almorzar, o de su café, o de su pan,
primero la palabra de Dios. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, dos ocasiones donde el Espíritu Santo dice, ¿verdad?, le va a recordar todo lo que yo les he enseñado, y también no se preocupen porque van a hablar, porque el Espíritu de mi Padre les va a enseñar todo, y el Espíritu de mi Padre es el Espíritu Santo. Ahora, eso es cuando ya el Espíritu Santo venga. Ahora acompáñenme de nuevo a Hechos capítulo, pero vamos al capítulo 2 ahora. Hechos capítulo 2, vamos a leer del 1 al 4, que también lo vimos la semana pasada, para poder entender, ¿verdad?, qué pasa o qué debe de pasar cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo. Muy, muy importante, y no se confunda con lo que muchos están predicando erróneamente, ¿verdad? La Biblia dice todo lo contrario de lo que hoy la gran mayoría predica, especialmente carismáticos o pentecostales o pentecosteses. Vamos a ver. Hechos capítulo 2, del 1 al 4, dice: en el nombre de Jesús. Y cuando se cumplió, óigalo bien, y cuando se cumplió el día del Pentecostés, estaban todos unánimes en el mismo lugar. 2. Y de repente vino un sonido del cielo, como de un viento muy recio, que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, es lo que decía la palabra de Dios. Aquí vamos a contestar otra pregunta que yo he oído, que separan este acontecimiento y tienen una doctrina diferente. En el versículo 4 dice, del capítulo 1, versículo 4, en el versículo 5, perdón, en el capítulo 1, versículo 5 dice así: porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Ahí me quedo. Muchos dicen, ¿verdad?, ya recibió la llenura del Espíritu Santo, no, pues, y el bautismo, como si fueran dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, no ha sido bautizado. No, cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, entonces ahí viene el hablar en lenguas, ¿verdad? Porque creen que el bautismo del Espíritu Santo, forzosamente todos tienen que hablar lenguas, cuando es antibíblico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No se enoje conmigo, lea lo que dice la Biblia. Dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces me serán testigos, versículo 8, bueno, recibirán poder y me van a ser testigos, van a predicar de mí, me van a enseñar mi doctrina, comenzando desde Jerusalén y así hasta el último de la tierra. Obviamente los apóstoles y los 120 que estaban ahí no terminaron de predicar en toda la tierra. Eso nos sigue correspondiendo a nosotros. Sigue el mismo ministerio que comenzaron en el día del Pentecostés, sigue el mismo ministerio para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice: me van a ser testigos. Ahora, recuerden, ¿verdad?, lo que vimos en Juan 14 y Mateo 10, que el Espíritu le va a recordar todas las cosas que había hablado y que había enseñado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar del Señor. Eso es bien importante, mis hermanos. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Van a recibir poder. ¿Poder para qué? Para, como Sansón, tumbar edificios y pelear con grandes batallones y ejércitos. No. Recibirán poder. Habla de un poder espiritual. Eso es muy importante entenderlo. Cuando venga el Espíritu van a recibir poder. Y eso es, hermano, lo que reciben en el día de Pentecostés. Versículo 4 del capítulo 2. Vamos a ver. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Note que el Espíritu Santo es el que les daba ese don y les hacía hablar a cada uno como el Espíritu quería. Pero ¿qué es lo que hablaban? Ya lo vimos la semana pasada. Versículo 6. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No les oían hablar en lenguas angelicales, en la lengua en que habían nacido. Ahora, versículo 8, brínquese al 8. ¿Y cómo les oímos nosotros a cada uno en nuestra propia lengua en que somos nacidos? Nuevamente está rectificando de que estaban hablando idiomas, lenguas humanas. Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Nuevamente está rectificando por tercera vez de que hablaba lenguas humanas. El día del Pentecostés, mis hermanos, se hablaron lenguas humanas. Es lo que dice el Señor. Versículo 8, capítulo 1, dice: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa del Padre, entonces van a recibir poder. ¿Pero poder para qué? Para testificar de Cristo, para hablar del Señor. Así fue como nació la iglesia, predicando el Evangelio. Y de hecho, ahí adelante se bautizaron 3,000 almas. Eso es lo que debemos de entender.
el Evangelio tiene el poder para transformar el corazón. Pero si nosotros estamos pensando que es para que yo hable lenguas, como que era para mí la bendición, no. Yo voy a ser usado para llevar o proyectar la palabra, el mensaje hacia los demás. No para que yo reciba la llenura solamente para mí. Eso no dice la Biblia. Es para que yo comparta. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, comenzando desde Jerusalén. Esa es la promesa de Dios, la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo. Ahora, la llenura y el bautismo es lo mismo, hermanos. No quiere hacer una doctrina de algo que es lo mismo. Quiere hacer dos doctrinas. Una es el bautismo, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo y habla en lenguas angelicales, ¿verdad? Y hace un gritadero y llora y se deja caer y no sé qué tantas cosas hace. Entonces, así lo ven. Pero la llenura, esa ya es de todo el tiempo, tiene que llenarse. Tengan cuidado con eso, porque es lo mismo la llenura que el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿debemos de llenarnos cada día? Claro, claro que sí. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? La pregunta. Entonces, aquí en el versículo 5, del capítulo 1, dice el bautismo del Espíritu Santo. Es bautismo, quise sumergir. No quise mojarle la cabecita, dispersión o no. Es sumergir, empapar, ¿verdad? Es embullirse. Eso se refiere bautismo. Y ahora cuando dice todos llenos del Espíritu Santo, se refiere a lo mismo. Esa es la promesa, el cumplimiento de la promesa del Padre. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que el Espíritu, ¿verdad?, les dijo que más bien les dio el don de lenguas. Vamos a hablarle en nuestro idioma hoy en día. Les dio que hablaran diferentes idiomas. Es lo que está diciendo la Biblia aquí. Por eso en el versículo 6, versículo 8 y versículo 11 hablan ellos y dicen, los oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. No hay lugar a equivocación, ni es una mala interpretación. Ahora, cuando alguien se aferra a querer seguir estando en el error, ya no puede hacer usted nada. Bueno, sí, orar, nada más. Pero no trate de pelear con alguien que se aferra a la mentira. Porque lamentablemente hay muchos cristianos que se aferran a la mentira. ¿Por qué? Por orgullo, porque les da pena reconocer que estaban mal. Yo no sé, hermanos, pero hay unos pocos, lamentablemente son pocos, hay unos pocos que reconocen, ¿verdad? Y saben de que es falso que todos hablen lenguas angelicales. Eso es falso. Pero sin embargo, ¿verdad? La emoción les gana y pues no hay problema, no es que se van a condenar. Es parte de su emoción, dentro de sus miembros está eso. Pero que no diga que eso lo hace espiritual o que es el día de Pentecostés, porque ahí es una mentira. Si el hermano, ¿verdad?, quiere llorar, quiere reír o quiere hablar cosas que no entendemos, bueno, pues ahí ya es cosa de él, ¿verdad? Entonces, todo es emocional y no se va a condenar por eso. El problema es cuando la persona dice que esa es la señal más importante para un cristiano cuando ha aceptado a Cristo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Que todos tienen que hablar lenguas angelicales. No aparece eso en la Biblia. Eso es una mentira. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si escrito está, acéptelo como está escrito. Aunque no le gusta su carne, su espíritu se goza cuando sabe la verdad. Entonces no es de todos hablar lenguas, pero en este caso el Pentecostés eran lenguas humanas, no eran angelicales. Ahora acompáñenme a otra escritura. Vamos, aquí estaban los discípulos con 120 personas en total y reciben el Espíritu Santo. Ahora acompáñenme al capítulo 4, de aquí mismo de Hechos, versículo 29 al 31. Hechos 4, versículo 29 hasta el 31. Hechos 4, 29 al 31. Fíjese bien el versículo 29 en el nombre de Jesús, Hechos 4, 29 al 31. Ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. 30. Y extendiendo tu mano para que sanidades y señales y maravillas sean hechas por el nombre de tu Hijo Santo, de tu Santo Hijo Jesús. 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Y allí estaban también Pedro y Juan. Ya habían sido bautizados en el día del Pentecostés. En el capítulo 2, versículo 4. Fueron llenos del Espíritu Santo, pero ahora había persecución.
Y ellos querían, a pesar de la persecución, no acobardarse. Querían tener ese poder para llevar el mensaje de salvación. Porque acuérdense que el recibir el Espíritu Santo no es para que yo me satisfaga. Ese es un error grande, no. Es para que yo sea usado para llevar el mensaje a los demás. Ese es un egoísmo total que, es que para que yo me goce, para que yo... No, mi hermano, no es para que tú te goces, no es para que tú te sientas más espiritual, no. Es para que seas usado como Dios manda. Para eso le dio el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí en el 29? Dice, bueno, queremos predicar con denuedo, queremos llevar tu palabra. No dice, queremos hablar lenguas, queremos saltar y queremos dejarnos caer, queremos llorar. No, eso no dice. Ellos querían predicar, pero por la persecución había temor. Ese era el punto principal. Por eso en el 31 dice, y cuando hubieron orado, óigalo bien, oraron, que muchos también la oración ya no la están practicando. Eso dice, no, es que la oración, yo en mi casa oro con toda tranquilidad. No. Hay que orar todos juntos, en grupo también, y también solo, ¿cómo que no? ¿Verdad? Pero dice aquí en el 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Oiga, el lugar aquel tembló. Es como el de la calle Susa. No, el de la calle Susa era un desorden. Pero usted analice la escritura y vea la historia, se va a dar cuenta que es una falsedad tremenda hablando bíblicamente. Históricamente sí existió, pero bíblicamente es antibíblico lo que pasó en el día del milagro de Azusa. 1906 fue en ese tiempo. 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Pero dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, incluyendo a los que ya habían sido llenos del Espíritu Santo desde el capítulo 2. Y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Eso es bien importante. ¿Qué quiere decir de nuevo? Con valor, con un sinónimo, con brío, ¿verdad? Con valentía. A eso se refiere. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos dicen que hay que predicar? Nos da vergüenza. No, pues es que yo no sé hablar. No, espérame, es que tú no vas a hablar. Ya lo vimos en Mateo 10 y Juan 14. Es que tú no vas a hablar. ¿Quién dijo que tú vas a hablar? Si tú vas a hablar es un error grandísimo, ¿verdad? Porque imagínate, yo voy a hablar, ¿de qué voy a hablar? A lo mejor le voy a hablar de las plantas, le voy a hablar en lo que yo trabajo, de los pájaros, de los pescados. Eso es en lo que yo trabajo. Pero yo quiero que Dios use mis labios para hablar, es lo que estoy haciendo en este momento. Eso es algo bien importante que entendamos. Pero si no leen la Biblia, no meditan la palabra de Dios, ¿qué van a predicar ellos? Mentiras a lo mejor, chistes como hoy en día. No, ellos dicen, vamos a predicar la palabra con denuedo, con intrepidez, con brío, con valentía, porque había una persecución. Hoy en día tenemos libertad en este país de predicar y no lo hacemos. ¿Por qué? Por vergüenza. Entonces hay que orar y pedirle a Dios que nos ayude. Pero yo en la iglesia hablo lenguas y salto y me dejo caer. ¿Eso de qué le sirve si no está predicando el Evangelio? Si no está viviendo el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Recibirán poder, capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Dice, recibirán poder y me serán testigos, van a hablar de mí, van a predicar de mí, me van a presentar a mí. Eso se refiere el poder. Por eso en este momento, cuando dice, queremos hablar con denuedo, no nos queremos acobardar, no queremos echarnos para atrás, porque en el capítulo 10 de Mateo dice, ¿verdad? Que no nos preocupemos por lo que hemos de hablar ahí, sino que el Espíritu de vuestro Padre, Él es el que va a hablar. Claro, así es en la vida cristiana. Yo no leo la Biblia para decir que sé mucho. Eso es algo falso. Es que no lo entiendo. No es para que le entiendas toda la Biblia tampoco. No seas perezoso. Lee la Biblia y pídele a Dios que te ayude a hablar la palabra. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Oiga, tremendos predicadores aquí, llenos del Espíritu Santo. Y pedían oración. ¿Para qué? Para hablar su palabra con valentía. Para no acobardarse. Ahora, los que no sabemos evangelizar, yo soy uno de ellos, yo soy malo para evangelizar, porque cuando voy a evangelizar termino doctrinando. Entonces prefiero, cuando voy a hablar con alguien que es nuevo, alguien que no conoce la Biblia, prefiero preguntarle qué es lo que quiere saber, porque ese es mi trabajo en el Señor. Pero hay gente, hay hermanos que son buenos para evangelizar y ellos sí van directo al corazón de la persona. Yo no sé hacer eso, ¿verdad? Porque no es mi don, ¿verdad? Yo quisiera tener ese don, pero no lo tengo, ¿verdad? Pero yo conozco hermanos y hermanas que, mire, la hermana Chuyita en Guadalajara, esa hermana habla dialecto, muy poco español, se le entiende, habla muy bajito la hermana, no sabe leer y escribir, y es una tremenda evangelizadora la mujer, pero Dios que viva, es mucha gente que no la vemos, pero esa hermana buena para hablar del Señor, y traía almas al templo. Ahora, si no sabía leer, hablaba bien despacito, muy bajito que hablaba la hermana, ya era una hermana ya mayor de edad, era una hermana que hablaba dialecto,
Entonces, ¿cómo puede ella presentar a Cristo si no sabe leer, no sabe hablar propiamente porque no habla bien el español, ya tiene mayor de edad? O sea, todo eso lo podíamos ver humanamente. No, pues ¿para qué la queremos en el templo? No, Señor, aquí no es por edades ni por si vamos a hablar español o no. Aquí es porque la persona se deja usar. Yo le decía, hermana Chuyita, ¿y cómo le hace para hablar? Oh, por lo que usted predica, yo voy y le hablo a la gente. Oiga, imagínese qué tremenda. No hay una mujer como ella que llevara almas al templo como ella. Una vez fuimos para otro lugar, a San Luis Potosí, que estuvimos allá con mi hermano, con toda la familia de hermano Pedro. Esa hermana también nos acompañó y se llevaba sus trataditos. No sabía leer la hermana, pero llevaba trataditos. Y llevaba la nieta. Y la nieta enojada, ya sé, mi abuelita, donde quiera se para a hablar de Dios. Ya mi abuelita se queda. Es una mujer buena para evangelizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Es Dios, no es ella. Dios la bendiga y bendiga a todos aquellos que les habló algún día. Ese es el punto, hermanos. No es para que yo diga, cuánto sé de la Biblia, yo sé mucho. Hermano, si está aprendiendo la Biblia para saber mucho más que los demás, se equivocó de cristianismo. Ese no es el cristianismo de la Biblia. Es el cristianismo que hoy en día se quiere hacer competencias. A ver cuántos capítulos lees diario y dejan tareas como 3 capítulos a la semana. Hermano, tú meditas y es un capítulo a la semana, no importa, pero medítalo, saborealo, cómetelo, dile a Dios que te ayude a predicar, porque eso es lo que se refiere, hermano, le llenó el Espíritu Santo, compartir el mensaje de salvación, a eso se refiere, no a envanecernos, es que yo hablo lenguas, es que yo salto con libertad, es que yo tengo muchos dones. Eso no es así, hermanos, eso se llama jactancia y es pecado delante de Dios. Ahora, cuando hay alguien que está siempre hablando había un hermano, ¿verdad?, que en paz descanse, pero todo lo que hacía era él. Llegué yo prediqué, yo hice acá y las almas se convirtieron, yo hice acá y era tanto el yo que le dije, hermano, ¿y qué hizo Dios entonces? Y ahí captó, dijo, no, hermano, Dios a través de mí, no, es que usted no dijo eso. Pues era la verdad, está hablando de yo hice, yo vine, yo hice. Y nunca le dio al Señor la honra. Ese es el problema hoy en día, que, ¿verdad?, Dios lo tenga en su gloria, porque no sé cómo terminar los días, pero ¿qué pasa, hermanos? Es muy importante entender que no es para que nos jactemos ni presumir de que somos espirituales, no, hermanos. Es para que Dios nos use llevando el Evangelio. Eso es lo que hay que entender. Aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo, pero iban a salir a evangelizar, y pues la carne es carne, había temor de todos que los apresaran o que los mataran. ¿Y qué es lo que pasa? Oran para que sean enviados, pero los vuelve otra vez a saturar del Espíritu Santo. Ya lo tenían, pero los satura otra vez el Espíritu Santo. Y entonces dice que hablaron la palabra de Dios con denuedo, con valentía. Ese es lo importante, hermanos, del mensaje. Cuando alguien está hablando solamente que predicar para que todos hablen lenguas, eso es antibíblico, hermano. El Señor dice que va a ser predicado el Evangelio del Reino en todo mundo y después vendrá el fin. Entonces, tiene que ser predicado el Evangelio. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, van a ser testigos aquí en Jerusalén, van a Samaria y por todo el mundo, pero ellos ya se murieron. Entonces, ese todo el mundo nos toca a nosotros seguir predicando. Y mañana a nuestros hijos y a nuestros nietos hasta que el Señor venga. Así de importante es el mensaje de salvación. Hace 2000 años que han tratado de apagar el mensaje. Nunca han podido. La religión estuvo en contra de ellos, mataron a muchos cristianos, ¿verdad? Los persiguieron por más de 500 años con la Santa Inquisición, no pudieron parar la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que darse, porque es mandamiento del Señor. Eso es bien importante. Vamos más adelante. Entonces ya saben, predicar con denuedo. Acompáñenme ahora a 1 Corintios, al lado derecho, capítulo 12, versículo 27 hasta 31. Estoy tocando citas que vimos la semana pasada, aunque no todas, pero para ahondar más en ellas. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27 al 31. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 al 31, y dice en el nombre de Jesús, 12 a 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros en particular. 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundos profetas, terceros maestros, después milagros, después dones de sanidades, auxilios, gobernaciones, géneros de lenguas, ahí están, ¿verdad?, las lenguas. 27. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos hacedores de milagros? No.
Entonces, ¿dónde cambia ese versículo 30? Donde dice, ¿verdad? ¿Tienen todos dones de sanidades? No. Pero dice aquí, ¿hablan todas lenguas? Hoy en día que se predica, sí, todos tienen que hablar lenguas, porque es el bautismo del Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 2, donde comenzó la iglesia. No, eso es mentira, hermano, eso no es la señal de que tenga el Espíritu Santo si habló lenguas angelicales como en el Pentecostés, porque en el Pentecostés no se hablaron lenguas angelicales, ya lo vimos. ¿Interpretan todos? No, claro que no. Pero nota 31, pero desead con vehemencia los mejores dones, y aún yo enseño un camino más excelente. Ahí me detengo. Pablo dice, ¿verdad? No todos van a tener el mismo don. Pero dice, pidan los mejores dones, pero pídanlos de corazón. Ahora yo te hago una pregunta a ti, mi hermano, mi amigo que me está escuchando. ¿Cuál es el don que a ti te ha gustado así de corazón? ¿Te han engañado diciendo que todos tienen que hablar lenguas? Algunos fingen las lenguas porque en el ministerio que están todos tienen que hablar lenguas, porque si no hablan lenguas lo menosprecian porque todavía no está lleno del Espíritu Santo, no tiene el bautismo y lo hacen menos, aunque sea un hermano de buen testimonio, una hermana entregada al Señor, pero como no tiene el don de lenguas angelicales, pues no, todavía no está lleno. Una mentira total, hermanos. Cuando usted recibió al Señor, ahí tiene ya el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo, hermano? Pero no hablamos lenguas angelicales. No, claro, pues no las ocupas. Ya vimos la semana pasada, y búsquelo aquí en el capítulo 14, no lo vamos a leer, capítulo 14, todo el capítulo 14 de 1 Corintios, y se va a dar cuenta que no es para todos el don de lenguas angelicales. Y lo mismo está diciendo aquí, ¿interpretan todos? No. ¿Hablan lenguas todos? No. Pero hoy en día se predica que sí. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? A veces eso ha obstruido a muchos hermanos sinceros porque tienen que fingir que hablan lenguas angelicales. Luego es lo que me pasó a mí, acá en la ciudad de Perris. Estábamos predicando, entonces me he metido tanto en la cabeza, ¿verdad? Yo me esforzaba en hacer lo mejor posible, le pedía al Señor que me ayudara, todo lo mejor. Y había hermanos, ¿verdad?, que me veían haciendo una cosa y otra, y el hermano me felicitaban, y yo era recién, ¿verdad? Pero algo que me atormentaba era lo que decía un hermano, decía, que también en paz descanse, decía, es que si no habla lengua no ha tenido el bautismo del Espíritu Santo. Y me preocupaba bastante porque no lo tenía. Entonces, que cada servicio tiene que hablar lenguas porque esa es la señal de que está yendo el Espíritu Santo y que el día del Pentecostés, y la mentira que la mayoría cuenta. Ese día me acuerdo, yo estaba orando, ¿verdad? Y me dio sentimiento y me agarré llorando, hermanos. Pero cuando estaba llorando, yo quise, ¿verdad?, a fuerzas hablar lenguas. Y cuando empiezo a hablar lenguas, empiezo a fingir. ¿Por qué? Porque quería tener esa experiencia así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hermano estaba bien contento, ¿verdad? Me pone el micrófono en la boca para que todos oigan que estoy hablando lenguas. Y pues me dio vergüenza, hermano, porque yo estaba fingiendo eso. Yo quería sentirlo, pero no era así. Y me quedé llorando. Entonces el hermano, ya, va a ser bautizado, ya, aleluya, y ya va a ser lleno. Bueno, está bien. Yo sentía triste porque era falso. Entonces me calmamos, ¿verdad? Fuimos a un retiro de varones. Y en el retiro de varones había otros hermanos de otros lugares. Y nos juntamos, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Y nos juntamos varios que habíamos tenido ese problema de que nos sentíamos insatisfechos porque no teníamos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Dios, le digo, sabe lo que hace porque nos juntó a los que teníamos ese problema. Entonces estábamos en un cerro y arriba, en unas tierras grandes, estaban unos jóvenes cantando. Pero cantaban, no era inglés ni tampoco era español. Le digo a un hermano, ¿qué están cantando? ¿Dialecto o qué es? Digo, no, en lenguas, hermano. ¿Cómo que cantando en lenguas, sí? Entonces nos acercamos más para escuchar y estaban, sí, efectivamente cantando ellos en lenguas. Les grité, Dios les bendiga, hermanos, porque es un lugar donde hay muchas cabañas para muchos ministerios. Y le digo, hermano, Dios les bendiga, ¿qué están haciendo, hermano? Cantando, hermano. Oh, gloria a Dios, hermano, pero ¿qué idioma? Oh, en lenguas. En lenguas, sí. Pues traían un manual donde cantaban en lenguas, hermano, y tenían que repetir lo que decían ahí. ¿Por qué? Porque el pastor decía que tenían que cantar en lenguas. Eso es falso, hermanos. Eso no es del Espíritu de Dios. Eso es falso, es carnal, es una mentira, es un engaño, ¿verdad? Pero ellos practicaban lengua. Entonces me quedo meditando y le digo al hermano, ¿usted cómo ve eso? Dijo, hermano, yo le voy a confesar algo, hermano. Yo tuve que fingirlas, pero me sentí tan mal, tan hipócrita, y lo mismo pasó a mí. Dije, hermano, yo también. Y platicamos otro hermano también. Lo que pasa, hermano, es que cuando no leíamos toda la Biblia, que no conocíamos todos sus puntos, pensábamos que lo que se predicó era verdad. Pero pues, el pastor o el predicador puede estar engañado y ese engaño lo siguen y uno cree que es verdad. Pero cuando llegamos a la Biblia, ahí es donde está el problema, hermanos, porque chocamos con la pared. Porque lo que nos enseña el predicador, aunque sea de buen testimonio, un hermano muy esforzado, pero no está en la palabra de Dios. Por eso usted como cristiano tiene que decidir,
entre las mentiras que le cuenta la mayoría o el predicador o aún su pastor o la palabra de Dios. Nosotros decidimos seguir la palabra de Dios. Ahí está la cosa. Ahora, que si existen, sí, ya lo vimos, en el capítulo 13 lo habla, 13:1 dice, y si yo hablara en lengua de hombres y de ángeles, ahí me detengo. Ahí están las dos lenguas, eso es verdad. Y vimos la semana pasada, no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchos siguen con el engaño de que tienen que hablar lenguas. No, si es cristiano, no tiene que hablar lenguas. Si Dios quiere que hable lenguas, ahora, ¿cuáles? ¿Angelicales o humanas? Quizás usted está hablando ahí con alguien, ¿verdad?, que habla alemán, pero está hablando en inglés aquí hablando de este país, y de repente le empieza a hablar alemán sin conocer el idioma. Eso es un don de lenguas, esa es la glosolalia. Entonces entra ahí a hablarle en su idioma, pues para que a esa persona crea que realmente usted está lleno del Espíritu Santo y que Dios está con usted. De repente va a decir, oye, esa es la que hablan en mi casa con mi mamá o con mi papá. ¿Tú hablas alemán? No, yo no. Porque el Espíritu lo usa, hermanos. Esa es la clave. Pero no para andar presumiendo que cada servicio va a hablar lenguas angelicales. ¿Quién le va a entender, hermano? Dice que se calle. Estudie bien el capítulo 14 de 1 Corintios. Dice que calle y hable para usted y para Dios. Eso dice la Biblia. Es que usted tiene control sobre los dones. ¿Por qué? Porque si el don me obligara a hacer las cosas, ya no habría esa libertad, hermano. Pero como Dios dice, ¿verdad? Ahí está el don, pero voy a dar cuentas por ese don. Si lo uso o no lo uso, voy a dar cuentas. Esa es la diferencia. Pero el don es, hermano, para que se use para edificación de los demás. Si no lo uso, voy a dar cuentas. Pero el don no me va a obligar a hacer lo que no quiera hacer. No. Pero si no lo hago, voy a dar cuentas por no usar el don o por usarlo mal. Así que tengan cuidado con las mentiras que le cuentan. Bien, vamos a una escritura más, donde dice, ¿verdad?, hablando de que, es que cuando llega el Espíritu Santo te va a hacer temblar. Vamos al Salmo, capítulo 104, versículo 32. Salmo 104 y versículo 32. Salmo 104, versículo 32. Y ven lo que dice la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, versículo 32. El cual mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Entonces aquí dice, mire, hermano, nada más de que mira la tierra y tiembla la tierra. Wow, dice, bueno, entonces, por eso cuando el Señor lo toca, tiembla, ¿verdad? Porque sí, es cierto, mira la tierra y tiembla la tierra. Vamos al 114, versículo 7. Salmo 114, versículo 7. Dice en el nombre de Jesús, en el 114, versículo 7. A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob. Ahí está, hermano, cuando uno siente la presencia de Dios, por eso tiembla. Ninguno en la iglesia primitiva, ni tampoco en la Biblia, ninguno tembló porque llegó el Espíritu Santo o porque llegó Dios a su vida, ninguno. Pero aquí dice, mire, hermano, aquí está bien claro, a la presencia de Dios tiembla la tierra. Wow, dice, bueno, si vamos a torcer la escritura, vamos a ver si todas las escrituras quedan, ¿verdad? Acompáñeme a Jeremías 10:10. Es una cita muy conocida, Jeremías 10:10. Jeremías 10:10 dice en el nombre de Jesús. Mas el Señor Dios es la verdad. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. A su ira tiembla la tierra. Bueno, si ya estamos en torcer las escrituras, pues yo podría decir también, mire, cuando Dios está con la ira, con aquel pecador, con aquel hombre rebelde, tiembla la tierra. Eso dice la Biblia. Entonces está temblando porque está en la ira de Dios. Dios está en contra de usted. Ah, no, hermano, yo porque estoy lleno del Señor. Es mentira. Cuando torcemos la escritura, hermanos, recuerde que una mentira nos va a llevar a otra mentira. Si yo voy a torcer la escritura, quizá otro lector está peor que yo. Entonces, no, mi hermano, en toda la Biblia no va a encontrar de que llega el Espíritu Santo y se pone a temblar y a hablar lenguas y no tiene control de su vida. Eso es una gran mentira. Ahora, sí puede pasar, pero eso si Dios quiere, hermanos. Si Dios quiere. No que el bautismo o la señal de la llenura del Espíritu Santo es el temblar y el que no sabe lo que hace. No siempre va a ser así.
El problema está, hermano, que cuando les enseñan de que es que si usted no habla en lenguas angelicales, porque es lo que dice, cuando alguien habla de lenguas, automáticamente se va a angelicales. No pregunta, hermano, ¿cuáles lenguas? ¿Humanas o angelicales? Porque ni siquiera saben que hay dos tipos. Pero bueno, le dicen, bueno, ahí están las lenguas. Cuando usted recibe el don del Espíritu Santo, no, lo toma el Señor y se cae y tiembla y todo, porque la Biblia dice que nomás la mira y tiembla la tierra. Fue lo que me dijeron a mí cuando ya iba estudiando la palabra de Dios. Y yo dije, bueno, eso no tiene que ver nada con el ser humano, pero bueno, sí está en la Escritura, pero no se refiere a eso, hermano. Entonces yo podía usar aquí esta, que en su ira tiembla la tierra. Entonces dice que Dios está airado con esa persona y por eso es que tiembla. No, mi hermano, tengan cuidado. En un lugar, hermano, que también fui ahí a predicar, había una hermana que lloraba mucho, ¿verdad? Y me advirtieron que tuviera cuidado con ella. He comentado esto anteriormente. Y cuando yo veía, ¿verdad?, que la hermana lloraba y lloraba, había hermanos que llegaban de repente a predicar ahí y pensaban que ya estaba recibiendo el Espíritu de Dios. Iban y oraban por ella y Señor, ya llénala, ya, ahí está, y arrabasaba, ya va, arrabasaba, ya va. Y bueno, ya estaba ahí, ¿no? Y la hermana, pobrecita, lo que pasa es que la hermana, hermanos, estaba acongojada por un pecado que había cometido. Cuando yo hablo con ella, ¿verdad?, no le hablé lenguas angelicales ni nada de eso, le hablé en español porque era el idioma que hablamos los dos, y empezamos a platicar. Y cuando ella empieza a descubrirse, ¿verdad?, ese es el punto, hermanos. No que ya estaba siendo casi lleno de Espíritu Santo. No. Cuando recibe al Señor, recibe todo, hermano. No recibe medio Señor o un cuarto de Señor. Cuando usted recibe al Señor, recibe un dedo o un pie del Señor. No, hermano, recibe todo el Espíritu Santo. Eso hay que entenderlo. Y cuando va a salir a predicar, que va a llevar el Evangelio, pida oración en el templo. Va a salir de viaje, diga, Señor, usa mis labios ahí donde yo voy a ir. No nomás ir a visitar a la familia y perder el tiempo. No, también quiero testificar y hablar del Señor. No siempre va a poder predicar porque tiene que convivir, hablar de otras cosas. Pero en la primera oportunidad, hable del Señor. Eso es bien importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando una mentira se empieza a tomar como algo bíblico, muchos ya no aceptan la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí hay un espíritu de error y hay que tener mucho cuidado. Y este espíritu de error no es el que va de parte de Dios, no. Lo recibe, hermanos, porque dice la Biblia que en los postreros tiempos, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, van a se me fuerte la palabra. Sí, pero dice que van a apostatar de la fe, ¿verdad? Van a empezar a escuchar otros espíritus contrarios, ¿verdad? No el espíritu de Dios, sino el espíritu demoníaco. Entonces, eso es lo que va pasando, que se van cauterizando y van aceptando otra mentira y otra. Llegué a oír esta barbaridad. Habla lenguas para que confundas al diablo. Imagínense, eso completamente fuera de la Biblia. Pero luego lo siguieron predicando, les gustó la frase y otro ya, sí, habla lenguas para que confundas al diablo. Pues no, confundido está que predicando eso. O sea, es una gran mentira, hermanos. ¿Verdad? Imagínense el barbarismo a dónde lo va llevando. Al rato, ¿qué van a hacer con las lenguas? ¿Quién sabe? Pero son mentiras, mentira tras mentira. No, mi hermano, si usted habla lenguas, gloria a Dios. Si no las habla, gloria a Dios, hermano. Pero asegúrese de que Dios está en su corazón. ¿Cuál es el verdadero mensaje del día del Pentecostés? La predicación del Evangelio. Y vuelvo a repetirle lo que le dije al principio. ¿Cuál es el don que usted quisiera tener? Porque eso es lo que debe de llamar la atención a usted. ¿Cuál es el don que quiera tener? Lo obligan a hablar lenguas porque eso es lo que enseñan, que tiene que hablar lenguas, aunque sea antibíblico. No, mi hermano. Ahora, si todos hablan lenguas en el templo, ya vimos, tiene que ser 2, máximo 3, y por turno, no al mismo tiempo, no. No pueden hablar ni 2 al mismo tiempo, nada más uno, luego calla, luego el otro, y luego calla, luego el otro, y ya, 3. Las lenguas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no pedimos otro don? ¿Por qué Pablo le invierte tanto tiempo en el capítulo 14 a estos dos dones, al de profetas y al de lenguas? ¿Por qué? Porque son los más fáciles. Ya lo vimos, desde el segundo siglo ya se empezó a torcer esta escritura y empezó a decirse que todos tienen las lenguas y que el profeta era ese hombre. Entonces se empieza a torcer la escritura. Pero si usted le pide a Dios los dones que Él quiere, o usted quiere algo en particular, pídalo. No esté obligado a lo que digan los demás. No, eso es mentira. No todos tienen que tener el mismo don. Porque algunos somos dedos, otros son ojos, otros son un pie. Así es el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Le voy a hablar algo que yo personal. Yo le pido a Dios tanto, hermano, que ya tengo años que no lo pido, la verdad. Tengo años que no lo pido. Pero por años lo pedí, lloré mucho por ese don y le rogué al Señor, le pedí el don de sanidad. Señor, que donde yo vaya, aunque yo estuviera enfermo, Señor, no me importa, pero que llegue a un lugar y que ponga las manos y que pueda sanar a esa persona, porque yo estuve mucho tiempo en los hospitales, entonces me quedé a velar con los enfermos en los hospitales, de voluntario estuve allá ayudándoles
a mover enfermos y tanta cosa que se ocupa en los hospitales. Le recomiendo que también lo haga usted. Es muy bueno tener ese tiempo con gente que no conoce al Señor, ayudarles, desvelarse con ellos, orar con ellos. Muy bonito que ese trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Pero yo le pedí al Señor, Señor, que tenga ese don, Señor. Le lloré, así como lo oye, le lloré al Señor por años, Señor, dame ese don. Porque ver el dolor ahí en la sala de los que tienen SIDA, la mayoría jóvenes, ¿verdad? Que estaban muriendo, agonizando, triste la situación. Esto fue allá en México. Y yo, Señor, que pudiera poner las manos en un enfermo y que sanara, Señor, por años. Le imploré al Señor y no me lo dio. Él sabe por qué. Quizá me iba a envanecer, ¿verdad? Iba a ser ahí el sanarseño, ya orar por los enfermos y yo los sanaba. A lo mejor se iba a caer, por eso Dios no sabe que no podría con ese don. Pero hay gente que tiene ese don. Entonces, ¿cuál es el don que a ti te interesaría, hermanos? Olvídate del de lenguas, eso ya viste que no es para ti. Ahora, si Dios te lo da, porque Él te lo quiere, es otra cosa. Pero también tiene un orden. Pero ¿cuál es el don que a ti te llama la atención? Pregúntate eso, mi hermano. Quizás no te has puesto a pensar, a meditar, ¿cuál es el don que yo quisiera tener para beneficio de los demás? No para presumir que yo soy el que sano, que yo soy el que predico bonito, que yo soy el que evangelizo. No. ¿Cuál es el don que realmente te nace en tu corazón? Olvídate de las lenguas y enfócate en ese don que es el que Dios quiere usar para que la persona que está a tu lado, o a la que le hables, o a la que esté ahí en tu trabajo, en donde quiera que andes, se haga beneficiado. Es algo muy hermoso. Les digo que los que saben evangelizar, qué hermoso don, ¿verdad? Muchos ya han dejado de evangelizar porque están predicando por el internet, pero qué bonito es allá en la calle, aunque yo no soy evangelista, pero me ha tocado hacerlo. Pero la verdad, hermanos, que si tienes un don, hermano, también úsalo. Si ya sabes cuál es tu don, no lo desperdicies, porque vas a dar cuentas a Dios de ese don que Dios te dio para que lo uses y lo estás escondiendo. Es que yo soy ya internacional a todo el mundo, pero si no haces lo que Dios te dijo que hicieras, por andar acá presumiendo que eres algo importante, Dios te va a demandar por ese don que no estás usando. Ese es el don que Dios te va a pedir. Eso es lo importante, hermanos. Cuando habla del día del Pentecostés, el mensaje principal es glorificar a Dios, hablar a la gente del Señor. Eso es lo que hay que hacer. Yo no sé evangelizar, pero puedo opinar. Yo no sé hacer muchas cosas que otros hermanos hacen, pero puedo ayudar. Esa es la bendición. Hermanos, que yo todavía no descubro mi don. ¿Le has pedido a Dios? ¿O te has conformado con que, no tengo y no siento nada y no lo hago? No, pídele a Dios, ruégale a Dios, Señor, ayúdame a entender. O quizá ya sabes cuál es, pero no te animas a usarlo. Hay hermanos que piensan que limpiar los baños no es un don. Hermanos, déjame decirte que sí, hay un don que se llama ayudas. Y las ayudas es todo eso, hermanos. Alguien pues, hermano, pero yo no sé predicar. Es que los dones no nos hacen de predicar. No, mi hermano, está equivocado. Hay dones que son, hermanos, para ayudar en el templo, para ayudar en las casas. Esos son dones también muy hermosos. Y eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, no confundirnos. Pero como estamos enfocados hoy en día de nomás en un don que no es para todos, pero nos obligan a creer ese don, muchas veces se pierde la visión de lo que realmente Dios te ha mandado a hacer. Así que, hermano, hermana, enfócate en lo que Dios te ha puesto. No creas que porque Dios te va a tocar tienes que temblar. No, si tiemblas, gloria a Dios, hermano. Pero no es que todos tienen que temblar como tú lo haces. No es así. Dios sabe cómo toca a la persona y mi cuerpo reacciona diferente a los demás. No quiere decir que el que levanta las manos es más libre que el que no la levanta. No quiere decir que aquel que canta muy bonito, muy fuerte es mejor que el que no puede cantar. No, mi hermano, todos tenemos diferentes dones. El día que entendamos que hay diversidad de dones, vamos a comprender al hermano que no se esfuerza como yo. Es que no se esfuerza como yo. No, hermano, tiene un trabajo importante. Y ese es un trabajo que a lo mejor ni yo me animo a hacerlo, a lo mejor se me hace poca cosa y soy muy engreído, por eso no lo hago. Hermano, todos tenemos diferentes dones, diferentes funciones en el templo, en la organización donde estés, todos tenemos diferentes dones. Usa el que tienes. Si Dios te dio uno, usa ese uno y no estés deseando el del púlpito o el del evangelismo, usa primero ese y sigue pidiendo otro. Señor, quiero yo salir a evangelizar, pero no sé cómo evangelizar, no se me pegan las citas. Bueno, ya vimos que la Biblia dice que nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Así que mi trabajo es hablar del Señor, hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, así de fácil. ¿Sabe cuál fue la universidad a la que asistió el Gadareno? En ese momento. Y fíjese, el Gadareno ya iba con el pie arriba, con el Señor ya iba en la barca pensando que iba a ser el 13º apóstol. Y el Señor dijo, no, ve a tu casa, ve a predícales a ellos, dile las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y ahí va él.
sin ninguna escuela, ninguna universidad, ningún colegio cristiano. Directamente se fue a predicarle. Dice que iba a Decápolis. ¿Sabe qué son Decápolis? 10 ciudades. Allá iba el gadareno, hermanos. Imagínense el trabajo que tenía el gadareno después de haber visto tanto, dice que lo encadenaban, que rompía las cadenas, todo eso. Ahora llegar, hermanos, bañado, limpio, cambiadito, llegar allá entre la familia, los amigos, la gente que le tenía miedo, llegar a testificar del Señor. Eso, hermano, es lo que trabajo que tenemos que hacer. Predicarle a la gente, llevar el mensaje. Ese es el mensaje del día del Pentecostés. No el hablar en lenguas angelicales, porque eso no existe en el día del Pentecostés. Eso, lenguas angelicales existe, sí, pero no es para todos, dice la Biblia. Y el día del Pentecostés, el mensaje primordial, hasta el día de hoy, el mensaje de la Biblia es llevar el mensaje a toda criatura. Porque dice Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo mundo, y después vendrá el fin. Hermano, preocúpate por llevar el mensaje de salvación, que es la verdadera llenura del Espíritu Santo. El que no se anima a hablar, si no se anima, pídele a Dios, como lo hicieron los discípulos, ¿verdad? Que oraron para que con denuedo predicaran la palabra de Dios a pesar de la persecución. Que te da miedo que tu familia te abandone, no importa. El que no deja de padre, madre, hijos, esposa, esposo por seguir al Señor, no es digno de seguir al Señor. Hermanos, todo lo que vemos en la Biblia se está cumpliendo hoy en día. Pero ¿qué estás haciendo tú para que el reino de Dios se expanda por todo el mundo? El mensaje del Pentecostés y la verdadera señal de la llenura del Espíritu Santo es el que lleva el mensaje, el que lleva la palabra de Dios. Porque me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo me serán testigos. Este es el mensaje del día del Pentecostés. Por eso, mi hermano, hermana, enfócate en lo que Dios ha puesto en tu corazón, no en lo que te diga el predicador, no en lo que te diga el pastor, no en lo que diga la mayoría, sino en lo que dice el Señor. No estoy en contra de las lenguas porque sería antibíblico, pero sí estoy en contra del desorden que es antibíblico. Porque le dice, muy claro, usted lo puede ver en 1 Corintios 14, dice, ¿verdad? Primero, que no es para todos. Y punto número 2, si en la congregación que están ahí, dice que hablen 2, máximo 3, y de 1 por 1, porque son los mandamientos que el Señor dejó para que la obra del Señor camine rectamente. Eso es lo que la Biblia dice, y escrito está, y por tanto no podemos brincarnos lo que está escrito. Si es que cree en la Biblia, ¿verdad? Tiene que creer como está escrita. Mi hermano, no hay pretexto de decir es que mi pastor no me enseñó bien. No hay pretexto. Si tienes el Espíritu Santo, te va a redarguir dónde estás mal. Te va a decir que algo está mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te va a decir que algo está mal ahí. Aunque no comprendas qué, pero algo está mal, te vas a la Escritura, escudriñas y lo vas a encontrar. Ahí es donde está la verdad. Pero si no buscamos, entonces vamos a dar cuentas a Dios porque no estamos usando la palabra de verdad. Esta es la palabra de Dios. Bien, pues vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Recuerde que no estoy en contra de los que quieren saltar y llorar y gritar y dejarse caer. No, eso a mí ni me asusta, ni me preocupa en absoluto. Pero que no digan que todos tienen que hacerlo, porque ahí sí hay problema. Ahí ya tengo que decirle, no, eso no dice la Biblia. Pero si lo quiere hacer, gloria a Dios, es su sentir y quiere danzar, dance, y quiere pararse de cabeza, párese de cabeza. Yo no estoy en contra de eso. Pero lo que sí le digo, que no quiera que todos hagan lo mismo. O sea, es absurdo eso. Pero bueno, así hay muchos que predican y hay que tener bastante cuidado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, damos gracias por la bendición que nos da el Señor de estar nuevamente compartiendo su palabra. Señor, sabemos de que este tema, aunque muchos quieren verlo, Señor, de diferente forma, no hay otra forma de interpretación más que como está escrita. Y su palabra dice, Señor, que no es para todos el tener ese mismo don. Por tanto, le pedimos que hoy en este día, Señor, busquemos cuál es el don que de veras, Señor, tenemos, que anhelamos, Señor, en nuestro corazón. Tenemos esa hambre por tener ese don, Señor. Yo le pedí por muchos años, Señor, de sanidad. Quizá no es para mí porque a lo mejor me envanecería o presumiría que era yo el sanador o el que sea el milagro, qué sé yo, Señor. O quizá no pedí bien, Señor, yo no sé qué haya pasado, pero usted sabe con qué ganas anhelé, Señor, el don de sanidad. Quizás, Señor, no es para mí, quizás después, Señor, yo no sé, pero Padre, queremos seguir adelante. Hay hermanos que van comenzando también, Señor, que sienten algo en su corazón de salir a la calle a predicar, de escudriñar mucho la palabra de Dios, que su pastor lo apoye, que lo ayude, Señor, que crezca espiritualmente, no que le meta ideas erróneas donde que todos tienen que hablar lenguas. Por eso muchos se frustran, Señor, porque no hablan lenguas pensando que es lo correcto, Señor. Levante maestros, Señor, levante a aquellos hermanos celosos por la palabra para que sigan predicando el mensaje verdadero de la Escritura, Señor. Pido por los ministerios que se han corrompido, Señor, tras el engaño, Señor, de presumir o de crecer en número, Señor, como hoy en día se predica. Señor, ayúdenos, Padre,
a permanecer como usted quiere que estemos, Señor. Pero su palabra dice bien claro que usted añadía cada día a los que han de ser salvos, Señor. Le pido, Padre, que levante maestros, que predicadores, Señor, evangelistas, siervos, siervas, Señor, en la oración también, para que vayan y hagan la obra que usted nos ha demandado hacer, Señor. Así como en el día de Pentecostés había, Señor, 120, Señor, y había miles de personas que iban pasando por ahí y estaban ellos, Señor, hablando en diferentes idiomas, Señor, humanos, predicando las maravillas, Padre. Así queremos ser usados. Pedro lo había negado anteriormente, se había cobardado con todos los discípulos, Señor. Sin embargo, ese día se levantó lleno del Espíritu Santo, no para saltar, ni dejarse caer, ni llorar, ni temblar, ni tampoco hablar lenguas angelicales, Señor, sino para predicarles que ellos habían crucificado a Cristo y que ellos habían, Señor, matado al Señor. Esa valentía vino de su Espíritu Santo y eso lo queremos tener, Padre, porque su palabra dice que cuando venga el Espíritu recibiremos poder. Eso lo queremos tener, Señor, no para presumir, no para decir que somos mejores que los demás o más espirituales, no, Señor, sino para que entendamos el compromiso que tenemos de expandir el Evangelio. Señor, gracias por su bendita palabra, gracias por cada hermano que nos acompañó en esta noche y nos acompañará mañana, Señor. Ahora, Padre, por los hermanos de San Luis Potosí, todos ahí, a todos ellos que escuchan también, bendígalos, fortalezcalos, Padre, y que esta bendición nunca se detenga también, Señor. Señor, gracias por esta bendición. Y le pido, Padre, que nos siga fortaleciendo y ayudando para seguir adelante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo es el llevar el mensaje de salvación. Preocúpate por eso y Dios te va a recompensar por lo que estás haciendo. Usa tu don, porque ahí te vas a dar cuentas si no lo usas. Dios te bendiga. Primero Dios el viernes. Nos vemos a las 7 de la noche con el favor de Dios. Dios les bendiga a todos.